Hola, buenas. En esta ocasión nos ha tocado, en el tema de hoy de nuestro curso de braille, nos tocan los números romanos. Nos mandaron unos videos para que nosotros pudiéramos hacer el ejercicio de los números romanos, pasarlos romanos a naturales. Esa es la primera actividad. Y aquí lo podemos ver. Aquí nos dieron en números romanos el número 13. Acuérdense que para escribir los números naturales ocupamos el código para que la letra se vuelva número, los puntos 3, 4, 5 y 6. Y a la par, ya inmediatamente acuérdense que las letras de la A hasta la J se vuelven números naturales. Entonces, aquí en números romanos nos dieron el número 13, en números romanos nos dieron 37. Siempre va interpuesto el símbolo numérico, que es los puntos son 3, 4, 5 y 6. Aquí pusimos 44, aquí 8, aquí 87, aquí 122, aquí 93. Aquí colocamos 579, aquí 55, aquí 59, aquí 66, aquí 884, aquí 963, aquí 27, aquí es 3899, aquí es 399, aquí es 6, aquí es 968, aquí es 1492 y aquí es 23. Recuerden que siempre antes se coloca el número numérico que llevan los puntos 3, 4, 5, 6, como lo hemos podido ver aquí. Y aquí hemos desarrollado la primera actividad, que era de números romanos a números naturales. Ahora vamos a hacer la segunda actividad, que se trata de naturales a romanos. Entonces tenemos que escribir los números romanos. Y empezamos. En la primera línea colocamos siempre, como los números romanos van con letras mayúsculas, entonces aquí antes vamos a iniciar siempre con el punto 4 y 6 porque es una mayúscula. Entonces aquí escribimos el número romano 79. Y 79 lleva una L, una X, otra X, una B y una B y una I y una B. Y ahí dice 79 en romanos. Aquí volvemos a iniciar con los puntos 4 y 6 para escribir en romanos 95. Y utilizamos una X, una C y una B. Aquí colocamos en números romanos 103. Empezamos con una C y 3 I. Aquí están las 3 I y todo es en mayúsculas. Recuerden, porque empezamos con los puntos 4 y 6 al principio de cada número romano. Aquí escribimos el número 252 en romanos y lleva las letras una C, otra C, una L y dos I. En la siguiente línea escribimos 780. 780 lleva una D, 3C, una L y una X, otra X y otra X. Y aquí dice 780. De ahí escribimos el número 8621. Aquí escribimos
primero escribimos una B, después escribimos una I, después otra I, después otra I. Para definirlo ocupamos los puntos 2 y 5, que significa la coma de 8000. Y después escribimos 621. Lleva una D, una C, una X, otra X y una Y. Y ahí tenemos 8621. De ahí escribimos 536. Y 536 lleva una D, una X, otra X, otra X, una B y una I. De ahí escribimos los números 379. Y esta lleva una C. Empezamos siempre con el punto 4 y 6. Empezamos con una C, después otra C, después otra C, después una L, después una X, después una X, después una I y después una X. Y ahí tenemos escrito 379. Después escribimos 359. Igual empezamos con los puntos 4 y 6 en mayúscula, porque todos en números romanos las letras van en mayúscula. Y empezamos con una C, otra C, otra C, una L, una I y una X. Y aquí tenemos 359. Después escribimos 364. 536. Perdón, que tenemos aquí 564. 364. 536. Esta 536 lo hemos puesto con una D. Después va una X, otra X. Otra X, una B, una I y una I. Y ahí tenemos 536. De ahí escribimos en números romanos en la siguiente línea el número 75. Y 75 empezamos siempre con los puntos 4 y 6, porque son números romanos, y empieza con una L, después una X, después otra X, después una B. Y ahí tenemos el número romano 75. Después escribimos el número romano 13.534. Este 13.534 empezamos con el punto 4 y 6 y empezamos con una X, después una I, después otra I, después otra I, después los puntos 2 y 5 para poner la coma y que diga 13.000 y después colocamos una D, una X, otra X, una I y una B. Y ahí tenemos el número 13.534. Después escribimos las cantidades mucho más grandes. Aquí vamos a ocupar porque ya vamos a escribir cantidades con millones. Entonces, para escribir millones, vamos a ocupar los puntos 2 y 5 dos veces para darle la cantidad de millón. Entonces aquí colocamos la cantidad, siempre empezamos con el punto 4 y 6 para colocar 17. 17 lo ponemos con una X, después una B, después una I,
después otra I. Aquí vienen los puntos 2 y 5 seguidos, otro punto 2 y 5, y hay 17 millones. Ahora vamos a escribir 614. 614 lo empezamos con una D, después una C, después una X, después una I, después una B. Y aquí vamos a ocupar el punto 2 y 5 para la coma para escribir, acuérdense que es 17.614.000, el 1000, para colocar el 1000 pusimos el punto 2 y 5 y ahora vamos a escribir 932 y seguimos con una C, después una M, después una X, después otra X y después las dos I y el punto y aparte con el punto 3 y aquí tenemos la cantidad de 17.614.932. Ahora vamos a ocupar otra cantidad de millones. Vamos a empezar con el punto 4 y 6 y aquí vamos a escribir 25. Empezamos con una X, después otra X, una B y ahí dice 25. Pero para que digan millones le ponemos el 2 y el 5 dos veces. 2 y 5 dos veces. Y ahí ya dice 25 millones. Ahora vamos a escribir 848.000. Empezamos con una D, después una C, después otra C, después otra C, después una X, después una L, después una B, después las 3 I para poner el 8 y de ahí le ponemos los puntos 2 y 5 para poner 1000 y ahí dice 848.000. Ahora vamos a escribir la última cifra que es 595 y empezamos con una D, le sigue una X, después una C y después una B y ahí tenemos la cantidad exacta que dice 25.848.595. ahora vamos a escribir otra cantidad. La otra cantidad es de 10 millones 10 millones empieza con la letra 4 y 6. Empezamos a escribir una X. De ahí los dos puntos con 2 y 5, dos veces 2 y 5 para que diga 10 millones. Y ponemos una B, una I, después otra I, después otra I. Y ahí dice 8.000. El punto 2 y 5 para la coma de 8.000 y empezamos otra vez poniendo una C, una D, quizá la D, una L, una X, otra X, otra X, una I y una B. Y ahí tenemos la cantidad de 10.008.484. Ahora vamos a escribir la otra cantidad que es 75.379. Volvemos a colocar los puntos 4 y 6 para iniciar con mayúscula, porque recuerden que los números romanos van con mayúscula y colocamos primero una L, después una X, después otra X, después colocamos una B y ahí dice 75. Para ponerle 1000, acuérdense que ocupamos
los puntos 2 y 5 una vez. Y ahí dice 75.000. Ahora escribimos una C, otra C, otra C, porque vamos a escribir 300. De ahí 79. Ponemos una L, después otra X y escribimos una I y una X. Y ahí dice 75.379. Ahora vamos a escribir otra cantidad de millones. En este caso, vamos a colocar 14.270.688. Empezamos con el punto 4 y 6 para empezar con mayúscula y empezamos con las letras X, una I, una B. Vamos a colocar los puntos 2 y 5, otra vez 2 y 5, para decir 14 millones. Ahora vamos a seguir con 270. Vamos a escribir una C. Vamos a escribir una B. Perdón, después de los dos puntos, vamos a escribir una B, vamos a escribir una X, otra X, y vamos a escribir una B, y vamos a escribir dos I, y ahí dice 270.000. Para ponerle el 1000, acuérdense que le ponemos los puntos 2 y 5, que es una coma. Y ahí dice 270.000. Y de ahí vamos a escribir 608. Vamos a escribir una D, después una C, después una L, después una X, después otra X, después otra X, después una B, después una I, otra I y otra I. Y ahí tenemos la cantidad exacta, que es 14.270.688. Y aquí vamos a escribir la última cantidad, que era 5.093. Vamos a empezar siempre con los puntos 4 y 6, porque recuerden que son en mayúscula todas. Entonces aquí empezamos con la L, con la B para poner 5, ponemos el punto 2 y 5 para poner 5.000, y después escribiremos 93, que empezamos con una X, después una L, y después una I, otra I y otra I, y el punto y aparte, que lo ponemos con el punto 3. Cada una de estas cifras lleva un punto y aparte que está escrito con el punto 3 y lo podemos ver acá para separar de una cifra a otra. Esta ha sido nuestra tarea de este día. Muchas gracias por su atención.